Buenos días, buenos días, bus días. Bienvenidos y bienvenidas al Palacio de la Presidencia del Principado de Asturias. Fue un día como hoy, un 16 de abril de hace 35 años, cuando este inmueble abría por primera vez sus puertas como sede de la Presidencia del Gobierno de Asturias. Y es precisamente la conmemoración de esta efeméride la que hoy nos reúne aquí. Además de homenajear la eficaz reforma realizada hace más de 3 décadas, este acto sirve también para reconocer la labor desarrollada por los presidentes que lo han ocupado. Y como no podía ser de otro modo, está estrechamente ligado y se enmarca en las celebraciones de los 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía del Principado. Podremos hoy escuchar, en primer lugar, las palabras del arquitecto Fernando Nanclares, responsable, junto con la también arquitecta Nieves Ruiz, de la reforma, culminada en 1986. A continuación, intervendrá el presidente Pedro de Silva, el primero que ocupó estas dependencias, quien hablará como portavoz de todos nuestros presidentes. Por último, clausurará el acto el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Les agradecemos la asistencia a este sencillo homenaje, también la atención de los y las espectadoras que nos siguen a través del streaming. Sin más dilación, les dejamos con las palabras del arquitecto Fernando Nanclares. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por las palabras de presentación. Nieves y yo nos sentimos muy honrados por haber sido invitados a este acto, a esta celebración. Nosotros trabajamos aquí durante los años 84, digamos, cuando empezamos el proyecto, hasta 86, que fue cuando finalizó. Como dijo la presentadora, pues hace ahora 35 años. Trabajamos con colaboradores, por supuesto, entre ellos los aparejadores César García González, fallecido, el aparejador Fernando Martínez Buchek, que está aquí, sobre todo con nuestro gran amigo y compañero Juan González Morillón, que falleció recientemente, también el ingeniero Francisco Rubiera Alonso. Y tengo que decir que la empresa constructora que llevó adelante las obras fue Hispano-Alemana de Construcciones, que lo hizo a plena satisfacción, yo creo, tanto del encargante como de la dirección técnica. Este edificio se había construido hacía unos 100 años, más o menos, como sede en Oviedo del Banco de España. Lo había proyectado José de Astiz, un arquitecto del Banco de España de Madrid, que había hecho ya numerosas sedes por todo el país. Astiz se había apoyado, más bien se había basado en un proyecto anterior de Benito González del Valle, el apellido de resonancia asturiana. No era nacido en Asturias, pero sí en una familia asturiana afincada en Madrid. Y fue precisamente Benito González del Valle el que dio el carácter al edificio, el que dio este carácter de palacete urbano aislado, con un diseño culto y elegante, bastante vigoroso, que quería rememorar, revivir las formas del románico asturiano también en parte. Esas cosas que ya en aquella época, en los años 20, no solían ocurrir porque prevalecían las vanguardias modernas, pero todavía pervivían algunos sentimientos románticos más propios del XIX, muy interesados en revivir las formas y las maneras de los históricas, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer fue distribuir el programa que nos había encomendado el propio Gobierno del Principado. Aquí se albergaron la Presidencia del Gobierno, la Consejería de la Presidencia y la Consejería de Interior y Administración Territorial. También se incluyó en el proyecto la construcción de un pasadizo subterráneo que unía por debajo de la calle Suárez de la Riba los dos edificios, el edificio de la Junta General y este de Presidencia, por una cuestión de funcionalidad. De paso, se urbanizó el tramo de calle, de la calle Suárez de la Riba, que está entre los dos edificios, con un tratamiento básicamente peatonal.
En fin, lo que hicimos pues, fue distribuir en un edificio que, como habrán visto, está muy caracterizado por los gruesos muros de fábrica, con lo cual ya se definen a priori una serie de espacios con unos ciertos tamaños, distribuir ahí las nuevas necesidades. Para despachos tipo despacho presidente, despacho consejero, sala de consejos, resultaban muy apropiados los cuerpos laterales que sobresalen un poquito en planta, porque tenían ahí unas características formales y espaciales que se prestaban muy bien. En esta parte, en este cuerpo central alargado, se distribuyeron usos más auxiliares, funcionales también, como la escalera, los ascensores, despachos administrativos. Y aquí, donde estamos, esto fue el banco de operaciones del antiguo, el patio de operaciones del antiguo Banco de España. Tenían esta gran altura, que todavía hoy se puede ver, lo cual permitió introducir una entreplanta servida por esta escalera a la que quisimos dar pues, un cierto carácter, ¿no? Vamos, no diría monumental, pero en fin, que sea una escalera con cierto empaque, que se beneficia de la luz que toma por esa especie de tambor vidriado del patio abierto de atrás, y es una luz que también introduce al vestíbulo, y eso pues lo agradece también el vestíbulo. En fin, lo que quisimos aplicar un diseño moderno, en continuidad con lo histórico, pero sin renunciar a la modernidad, no una modernidad estricta, radical, propia de las vanguardias, sino una modernidad más de las experiencias, porque provienen de las experiencias europeas de después de la guerra, ¿no? Cuando se quiso que la modernidad atendiese también a los problemas de las ciudades rotas, las ciudades heridas, las destrucciones, etc. Con lo cual hubo ahí una propuesta de modernidad más flexible y más interesante, más compleja. Bueno, no quiero decir que esto haya sido lo que hemos conseguido, pero en fin, bajo ese epígrafe, pues quisimos introducir nuestro diseño, que quiere decir que tratamos con amabilidad el edificio, no nos opusimos a él, y quisimos pues, introducir estos materiales, mármoles, piedra caliza beige, tal que nos parecían adecuados a la importancia de la institución. Vale, muy bien, nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Me voy a auxiliar de un papelito porque me vacunaron ayer y no sé si los de Gijón somos tan fuertes como los de Teberga, que decía el alcalde. Seguramente sí, pero bueno. También fue vacunado mi querido colega en la expresidencia, Juan Luis, Y yo creo que antes de los demás agradecimientos es el momento de agradecer a la Administración Sanitaria y a su presidente superior, el presidente del Principado, por el celo y la eficacia con que está desarrollando este proceso de vacunación, ¿no? Aunque pueda parecer un poco interesado el que esa gratitud venga de nosotros dos, justamente en el momento en que acabamos de ser vacunados, ¿no? Bueno, pues me han pedido que dirija unas palabras en representación del Club de Jarrones Chinos, del que formamos parte algunos de los presentes, Juan Luis, Sergio, Marisol, Javier. No sé si está Belén, la viuda de... Perdón, Belén, la viuda del inolvidable compañero y presidente, Rafael, que abrió esta sala, que inauguró el club tan dignamente, y por tanto, pues, este primer mensaje es para ti. Bueno, pues en nombre de todos los miembros del
del Club de Jarrones Chinos. Presidente, muchas gracias por este bonito detalle, por este detalle elegante, coqueto diría yo, de aprovechar, de utilizar como pretexto, bueno, pues una efeméride menor, como puede ser el 35 aniversario del edificio, para darnos un poco de cariño, que nunca viene mal. Bueno, ese es el primer motivo de gratitud. Yo creo que este homenaje al edificio, y entiendo que hay un pequeño homenaje también a nosotros, pues tiene la modestia de cualquier actitud elegante. Porque la elegancia, al final, es una renuncia a la ostentación. En cuanto estás paleando renuncia a la ostentación, estás paleando elegancia, quieras que no. Y es lo que caracteriza también a este edificio. Este edificio es elegante porque, guardando todos los equilibrios con la historia, con las características del propio inmueble, con una voluntad de decir algo, pues se mueve siempre en la contención, en un cierto minimalismo, ¿no? Y yo creo que eso es un esfuerzo que comparten pues los arquitectos que lo hicieron, Fernando y Nieves, con la ayuda también del buen amigo mío Juan González Morillón, y la batuta que dirigía ese operativo, que es la batuta de Bernardo Fernández. Entonces Bernardo Fernández dirigió esa orquesta, que tenía pues los mejores instrumentistas posibles, e hicieron una pequeña gran obra, porque a mi modo de ver, se mire como se mire y se elija el ángulo que se elija, es una pequeña gran obra, ¿no? Que representa al propio tiempo, en cierto modo, lo que hemos querido que sea esta comunidad autónoma, que esté regida por la modestia, que esté regida por una contención, una renuncia a la ostentación. La contención y la renuncia a la ostentación, vamos a decirlo claramente, de aquellos que no tienen nada que demostrar, de una comunidad, y ahora hablo de comunidad como grupo humano, que no tienen nada que demostrar. Y porque no tienen nada que demostrar, no hace ejercicios de magnificencia, sino que ni crea ni construye un gran palacio, sino que hace un ejercicio de contención, de renuncia a la ostentación y, por tanto, de elegancia. Y eso yo creo que es el juego de símbolos que funciona también en este acto. Es un acto muy sencillito, con motivo de una conmemoración sencilla, pero propia de una comunidad que ha querido seguir su propio camino, porque esta comunidad ha seguido el camino que ha querido seguir en todo momento en el proceso autonómico y en la gestión autonómica, y que lo ha querido hacer sin necesidad de marcar ninguna clase de exuberancia ni ejercer ninguna forma de magnificencia autonómica. Y eso es así porque, en última instancia, queridos amigos, pues esa comunidad entendida como grupo humano, pues es la más histórica de España. Bueno, podemos quedarnos en Pelayo, pero podemos ir a lo que decía de nosotros Estrabón un siglo antes de Cristo, ¿verdad? Porque ya estábamos aquí, caramba. Y pocos países, pocos pueblos de España estaban donde los geógrafos del imperio decían que estaban en el siglo I antes de Cristo. Y porque además de la datación, pues hay una voluntad, ha mostrado siempre una voluntad de permanencia, de seguir prevaleciendo, de seguir siendo lo que es. Y porque, para colmo, este no es solamente un factor
que hayamos de referir a la historia. Y es que lo que hoy es España, que finalmente es una síntesis de derechos individuales y de derechos sociales, vamos a llamarlo así, eso es el estado de bienestar, una síntesis de derechos individuales y de derechos sociales, pues la verdad es que pocas comunidades, y ahora no hablo como grupo humano, pero hablo también como grupo humano organizado políticamente, pocas comunidades habrán hecho tanto en la historia de España por la defensa de los derechos individuales, en el caso de Asturias, desde el siglo XVIII, a través del siglo XIX y el siglo XX, y de los derechos sociales, en el caso de Asturias, a través de las luchas desarrolladas a lo largo del siglo XX, que son el soporte último, por acción o por reacción, del estado de bienestar. Pocos grupos humanos han hecho tanto, han contribuido de una forma tan poderosa en la construcción de lo que hoy es España. Bueno, por tanto, somos una región, somos una nación, somos una madre de nación, posiblemente somos una madre de nación. Da lo mismo porque, en realidad, cuando estamos hablando de nuestro país, nuestro pueblo, estamos hablando de algo que es anterior al concepto mismo de nación. Con lo cual, ya ven todos los queridos amigos que están aquí, las autoridades que nos honran con su presencia, como, pues siguiendo una tradición también de la casa, empezando con un ejercicio de humildad, pues me he venido arriba. Pero bueno, así somos, ¿no? Bien, esto es lo que quería decir, nada más, ¿no? Hemos estado nosotros a la altura de esto, a la altura de lo que es nuestro pueblo. Bueno, yo diría que nunca un representante político, está a la altura del pueblo al que representa. Y si un representante político incorpora esto como axioma, como norma de pensamiento y de conducta, será mejor que si no lo hace. Nunca, porque el pueblo está siempre por encima. Esta es mi forma, al menos, de ver las cosas, y creo que es la forma que tenemos todos los demás de ver las cosas. Y porque esto es así, lo que sí creo que es un hecho es que todos hemos dado una entrega total, todos hemos actuado con modestia, todos hemos actuado con decencia. Y esto es lo que hay. Así que ahora hay que poner un colofón un poco más suave para no subirnos demasiado arriba. Así que en el derbi que gana el mejor. Que para mí es indiscutible cuál es, pero no lo voy a decir para no molestar la sensibilidad del señor alcalde de Oviedo, que nos honra también con su presencia, ¿no? Bueno, queridos colegas, queridos amigos, autoridades, con el mayor respeto y con gratitud por vuestra presencia, queridísimo presidente Barbón, muchísimas gracias por este bonito, aparentemente pequeño pero gran gesto que tienes con los integrantes del Club de Jarrones Chinos, cuyo decanato por ahora ostento. Gracias. Bueno, pues hace hoy exactamente 35 años, el entonces presidente Pedro de Silva inauguraba este edificio, se decía antes, ¿no?, Palacio de la Presidencia en la introducción, aunque luego yo prefiero hablar de casa y os explicaré por qué.
Inauguraba una obra de un edificio que efectivamente estaba cargado de historia y que además tiene la huella de todos los presidentes. Un edificio construido entre 1917 y 1925 para acoger el Banco de España, que había caído en desuso a principios de los años 80 y que el primer presidente del Principado de Asturias, Rafael Fernández, adquirió precisamente para sede de la presidencia y, como veis al principio, incluso acogía varias consejerías. Se hizo una rehabilitación que yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Las efemérides tienen la importancia también para un pueblo de permitirnos recordar y hacer memoria. 35 años este edificio, obra de esa dirección magnífica de Fernando Nanclares, Nieves Ruiz y todo el equipo, y quiero agradecer en este sentido el trabajo y el resultado, pero que se enmarca en otra efeméride más importante todavía, que es el 15 de diciembre de 1981, la aprobación por el Congreso de los Diputados del Estatuto de Autonomía. Y aquí hay 3 representaciones que quiero destacar, y las voy a citar porque somos apenas una veintena. Va a ser fácil, ¿no? Las medidas sanitarias también mandan en esto. Las autoridades que yo creo que engrandecen este acto. El presidente de la Junta, la delegada del Gobierno de España, el alcalde de Oviedo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la fiscal superior de Asturias, el vicepresidente, la presidenta del Consejo Consultivo y el síndico mayor. En la otra parte, encabezados por Nieves y Fernando, está la representación de los que trabajaron, hicieron posible precisamente esta obra y además acompañados, en este caso, de las cabezas visibles de los respectivos colegios de arquitectos y aparejadores. Y luego, la representación de los presidentes. En primer lugar, de los que, por desgracia, hoy no están entre nosotros, pero que los seguimos teniendo muy presentes, porque yo siempre digo que nunca muere una persona si seguimos recordándola. Por eso quiero tener un recuerdo muy cariñoso al presidente Rafael Fernández, que fue el que adquirió este edificio, aunque luego la reforma, como digo, se abordó entre el año 84 y 86, el presidente Sergio Marqués y el presidente Vicente Álvarez Arecestini. Y, por supuesto, agradecer la presencia de 3 presidentes. Y digo presidentes, y también luego explicaré por qué. El presidente Pedro de Silva, el presidente Juan Luis Rodríguez Vigil y el presidente Javier Fernández. Decía que hay que marcar esto, y antes decía al principio, aunque muchos lo llaman palacio, yo prefiero pensar en esto como una casa. Al final, los presidentes que han trabajado aquí han convertido esto durante unos años en su propia casa, porque pasaban más horas aquí que en la suya. Y porque es además simbólicamente la casa de los asturianos y asturianas. Esto es un lugar de tránsito para quienes asumimos la presidencia, pero desde luego es un espacio que continúa en el tiempo para la propia institución. Y una casa que se caracteriza por 4 cosas que han permanecido invariables en el tiempo. El edificio ha ido cambiando, y lo hablaba el otro día con Fernando y Nieves. Nuevos espacios, ya no hay consejerías, ahora se dedica íntegramente a la presidencia. Desde aquel proyecto original que, como muy bien decía, por eso está Bernardo como invitado especial, que estuvo al pie del cañón para que todo saliera bien, ex de muchas cosas, y al que queremos mucho en esta casa. Pero hay cuatro características que no han cambiado nunca. La primera, que es un edificio discreto. No es un edificio que pretenda llamar la atención, no es un edificio que en este sentido parezca un cascarón, muchas veces hasta cuesta descubrirlo, ¿no? Es discreto, quizá como somos los asturianos y asturianas, también discretos. En segundo lugar, unido a ello, el austero, es una casa austera y se ve, no hay en este sentido grandes estancias, ni grandes lujos, ni oropeles, no buscamos eso, buscaban y se buscaba que fuera un lugar y un espacio de trabajo. Un edificio unido a la Junta General. Y el famoso pasadizo secreto, ¿no? Que todo el mundo sabe que existe, o sea que de secreto nada, pero que tiene mucho que ver con el origen también de la propia autonomía, porque durante años, hay que recordar, el Poder Legislativo, la Junta General, era la casa donde trabajaba el presidente del Principado y el Consejo de Gobierno. Y aún hoy seguimos unidos por ese cordón umbilical, como no puede ser de otra manera en una democracia parlamentaria. Y por último, una casa cercana. Cercana, alcalde, porque está en el corazón de Oviedo, pero cercana porque no hay vallas que la separen de los ciudadanos. Aquí se escuchan todos los ruidos de la calle, todos, y cuando digo todos. Estamos en permanente contacto con lo que pasa afuera. No ha permitido a ninguno de los que han trabajado aquí ensimismarse en sí mismo, sino todo lo contrario. Cercana a la calle y también a sus problemas, a los de la gente, y por tanto
Esas 4 características yo creo que han permanecido invariables en el tiempo. En lo demás ha cambiado, claro, sí, como ha cambiado la propia construcción autonómica. Y aquí me vais a permitir que, puesto que antes hacía referencia a que hoy, hace 35 años, se inauguraba este edificio y lo conmemoramos porque este año se celebra el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, previamente tengo que reivindicar la Constitución de 1978, de la que nace nuestra autonomía política. Sé que sonará extraño en un panorama político en el que se habla de crispación, de tensión, de polarización, de extremos, en el que parece que es imposible apelar al consenso y al diálogo. Sé que sonará extraño que yo siga reivindicando el consenso y el diálogo como el mejor camino para avanzar. Lo sé, suena extraño. En el panorama político general, en esa toxicidad que todo lo llena y que yo intento evitar siempre en Asturias, sé que no se estila. Por eso yo hoy quiero reivindicar la Constitución de 1978, quiero reivindicar el Estatuto de Autonomía y quiero reivindicar precisamente su capacidad de construcción política y su garantía de libertad y de democracia. Y alguien me puede decir, es que el consenso, el diálogo, era normal en el momento excepcional de la transición, era un momento excepcional. Y mi pregunta es, ¿no es excepcional el momento que estamos viviendo en estos momentos, con la peor pandemia en un siglo de historia, en el que han muerto tantos de los nuestros, en los que tenemos que cada día contener la enfermedad, en el que tenemos que proteger a los más vulnerables, especialmente a las personas mayores, y en el que tenemos que vacunar, y aquí hay unos cuantos que ya os habéis vacunado, cosa que me alegra enormemente y espero que pronto los demás? Yo creo en los consensos y creo en el diálogo. Y en ese consenso y diálogo es el que nos ha permitido, por ejemplo, aprobar el mayor presupuesto de la historia con el mayor apoyo de la historia. Y en ese consenso y diálogo, y va unido a la reflexión del presidente de Silva, es el que nos tendrá que servir para abordar también la reforma del Estatuto, que está comprometida, pero como le corresponde a la Junta, no voy a adelantarme yo o adelantar acontecimientos de acuerdo a esa mayoría reforzada. Asturias, efectivamente, constituye su autonomía política en base a la Constitución del 78, pero no lo hace reivindicando su historia, que lo podría hacer, milenaria, lo ha puesto encima de la mesa de forma magistral el presidente de Silva. No lo hace reivindicando nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra propia identidad, nuestra lengua, lo que no significa que no reivindiquemos nuestra propia autoestima. Todo lo contrario. Yo creo que es fundamental que los asturianos y asturianas reivindiquemos siempre nuestra propia autoestima, porque además lo hacemos sin el complejo de aquellos que tienen veleidades nacionalistas, porque nosotros nos sentimos profundamente asturianos y asturianas y orgullosos de ser españoles y europeos. Es algo común y habitual en nuestra propia historia. El presidente de Silva, en un libro que coordinó Óscar Buznego sobre las primeras elecciones del año 83, termina la introducción diciendo: quiero lanzar un mensaje a los gobernantes del mañana de Asturias, ¿no? Son dos, en realidad, dos consejos que yo siempre tengo muy presentes. Uno, dice, que no pierdan la audacia y que no tengan miedo a equivocarse. Y dos, que no se dejen ahogar jamás por los vapores de la vieja Asturias. Porque dice él, cuando se unen estos dos elementos, cuando uno es audaz y no tiene miedo a equivocarse y cuando no se deja ahogar por los vapores de la vieja Asturias, lo que consigue siempre es que Asturias avance. Presidente de Silva, yo no sé si estaré aplicando o no esos consejos, los tengo muy presentes. Igual que tengo muy presentes a todas las personas que han sido presidentes del Principado. Y os quiero hacer una confesión personal. Mirad, lo último que yo veo cada día cuando salgo de mi despacho son los retratos de los presidentes que me antecedieron. Y lo primero que veo cuando llego a mi despacho son los retratos de los presidentes que me precedieron. Y en los momentos más difíciles aquí, sabéis que me tocó vivir el confinamiento y fueron muchas horas solo en esta casa, os puedo asegurar que incluso cuando, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Incluso yo me venía abajo. La verdad es que iba recorriendo la biografía de cada uno de los presidentes y me daba cuenta que todos, cada uno de vosotros y cada uno de los que siguen presentes entre nosotros, todos pasaron momentos muy difíciles y aún así siguieron adelante. Y yo encontraba en ese elemento la fuerza, y os lo confieso de corazón, también para seguir adelante. Y porque creo además que una comunidad con historia tiene también que reivindicar su propia historia, el Consejo de Gobierno ha tomado dos decisiones para poner en valor a esos presidentes presentes.
A los 3 presidentes fallecidos les va a dedicar 3 salas. Hoy están expuestas aquí las placas. Luego haremos un acto más adelante con cada familia, porque por razones sanitarias no podemos visitarlas todas. Pero será una forma, además, unas placas que recogen su mirada, la mirada de sus retratos oficiales, porque creo que la mirada transmite mucho de la propia persona. Así, habrá una sala, presidente Rafael Fernández, habrá una sala, presidente Sergio Marqués, habrá una sala, Vicente Álvarez Areces Tini. Y, por último, hay una dedicación especial al presidente Pedro de Silva, que fue el que inauguró el edificio y estrenó el despacho. Único espacio de esta casa que nunca cambió su uso, el despacho del presidente. Por eso, con esto también te digo, querido Pedro, que espero que disfrutemos de ti muchísimos años más y podamos seguir aprendiendo y escuchándote. El despacho llevará ese nombre. Y al resto de presidentes, un tratamiento de cortesía institucional, que no es una cortesía impostada, sino que es lo mínimo que podemos hacer como gesto de gratitud a quienes asumieron la responsabilidad, a quienes, estoy convencido, se volcaron en hacerlo lo mejor posible, a quien dedicaron horas y horas. Y sí, tuvieron aciertos y errores, como todos tendrán en el futuro, los que sean y los que estamos. Por eso, el Consejo de Gobierno ha decidido que a partir de ahora el tratamiento que les corresponde de cortesía institucional a los presidentes es ese, el de presidente. Y así hablamos, por eso decía al principio, presidente Pedro de Silva, presidente Juan Luis Rodríguez Vigil, presidente Javier Fernández, porque ese es el tratamiento que les corresponde en nuestra Asturias. Así que gracias, de verdad, termino ya, porque este pretende ser un acto breve para cumplir con la normativa sanitaria, pero que nos permita poner en valor nuestra propia institucionalidad. Gracias a las autoridades que habéis estado presentes, porque realzáis este acto, le dais importancia, y es muy importante. Gracias, Fernando y Nieves, y a todo el equipo que ha trabajado en esta casa, porque habéis dejado una huella imborrable en la historia de Asturias. Gracias a los familiares que representáis a los presidentes que, por desgracia, ya se han ido, pero que los tenemos muy presentes, porque esa continuidad y el ponerlos en valor es una manera de mantenerlos también entre nosotros, y yo quería compartir esto con vosotros. Y gracias, al final, a todos los presidentes que han sido de Asturias, porque yo, que soy el primer presidente nacido después de la aprobación de la Constitución, el primero postconstitucional, no es mérito mío, como imaginaréis, sí que os quiero dar las gracias en nombre de mi generación, porque estoy convencido que todos y cada uno de vosotros, cada uno de los que han sido presidentes del Principado, han dejado su huella. E igual que hablamos de este edificio que se asienta sobre muros gruesos, fuertes y resistentes, vosotros también, pese a todas las dificultades, habéis asentado Asturias para que cada día sea más fuerte y para que tenga más futuro que pasado. De corazón, a todos vosotros, presidentes, muchas gracias.